Bien, la paciencia todo lo alcanza, Santa Teresa de Ávila. Así que bueno, demos gracias a Dios por esta oportunidad de practicar un poco más la paciencia. Y les pido perdón desde ya por estos 10 minutos de retraso. Tenemos problemas tecnológicos que nos persiguen, pero bueno, con la gracia del Señor hemos vencido nuevamente. Espero que hayan tenido un excelente lunes. Si no, espero que esté mejorando muy pronto. Para poder entrar en ambiente de oración, vamos a escuchar una canción basada en el Salmo 18, interpretada por el coro Cecilia. Así que la idea es poder ir desconectándonos del mundo y conectándonos con el Señor. Yo te amo, Señor, mi fortaleza, mi roca, mi baluarte, mi liberador. Tú eres la peña en que me amparo, mi escudo y mi fuerza, mi salvador. Escucho mi voz, clamé por ti en mi angustia. Extendiste tu mano y no caí. Tu poder del enemigo me libró. Las olas de la muerte me envolvían, me aguardaba la ruina, pero el Señor venció. Tú eres la luz que me ilumina, quien abre mis caminos. Tú eres mi Dios. Escucho mi voz, clamé por ti en mi angustia. Extendiste tu mano y no caí. Tu poder del enemigo me libró. Que tu nombre con mano poderosa me salvó tu amor. Son perfectos tus caminos, tus manos me sostienen, tú eres mi rey. Escucho mi voz, clamé por ti en mi angustia. Extendiste tu mano y no
Gloria a Dios por este precioso salmo, por esta palabra que el Señor nos dirige hoy. Y gloria a Dios por este grupo de hermanos también que deciden entregar su talento para Dios. Así que bueno, si quieren escuchar más de ellos, pueden encontrarles en YouTube, en Spotify como Coro Cecilia o si no como Cantar Cecilia. Bueno, yo muy contento nuevamente de poder estar aquí para servirles. Ayer fue nuestro tercer domingo de Adviento, domingo Gaudete, domingo de la alegría. Así que bueno, procuremos conservar esa alegría especial de ayer hasta el nacimiento de nuestro Señor. Espero que estén todos muy bien, siéntanse bienvenidos, este espacio es para ustedes. Le doy la bienvenida a los que están aquí presencialmente, también a los que se siguen uniendo a través de las redes. No olviden compartir esta transmisión. De esa forma ustedes están evangelizando, llevando al Señor y su palabra a todos los rincones de la tierra. Mis saludos para la gente que se conecta desde Estados Unidos, México, Colombia, Ecuador, Venezuela, Argentina y a todos los lugares a donde puedan llegar estas palabras. Y por supuesto a nuestro querido Paraguay, a lo largo y lo ancho del país. Yo soy Marco, para los que se conectan por primera vez, estamos desde la ciudad de Asunción, Parroquia Espíritu Santo. Así que bueno, terminadas ya estas formalidades, vamos a dar inicio a nuestra parte formativa. Invocamos a la Santísima Trinidad, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, hoy noche de lunes, en este mes de diciembre, volvemos a encontrarnos. Nos ponemos en tu presencia y yo quiero alabarte y glorificarte, porque tu amor y tu misericordia me alcanzaron. Quiero alabarte y glorificarte, porque no nos tratas como merecen nuestras culpas. Quiero alabarte y glorificarte, Señor, porque por la santa cruz de tu Hijo redimiste al mundo entero por amor y con amor, Señor. Quiero alabarte y glorificarte, porque por la santa cruz redimiste al mundo entero y porque solo tú eres santo y tuyo es el poder, el honor y la gloria por siempre, Señor. En este momento yo quiero ser humilde como el publicano en el templo y pedirte perdón por todos mis pecados, de pensamiento, de palabra, de obra y de omisión. Perdóname, Señor, por esas cosas malas que hice y las buenas que pudiendo hacerlas no las hice. Y le invito a que cada uno haga lo mismo en este momento, en el silencio de su corazón. Sin olvidar acudir siempre y con la mayor frecuencia al sacramento de la reconciliación. Y en este momento, Señor, yo te pido que se cumpla tu palabra. Tú dijiste que donde dos o más se reúnan en tu nombre, ahí vas a estar vos presente, Señor. Y aquí estamos más de dos y sabemos que aunque no te podamos ver, tú estás aquí entre nosotros. Contentísimo de que podamos invertir nuestro tiempo en encontrarnos contigo. Nosotros, Señor, traemos el agua, traemos las tinajas, pero solamente tú puedes transformarlo en vino. Solamente tú, Señor, puedes hacer que esta catequesis sea más que una catequesis y sea un encuentro contigo, cara a cara, con ojos abiertos y corazón ardiente. Y por eso te pido, Señor, que tú vayas por delante, que puedas allanar los caminos de nuestra mente y nuestro corazón, para que esta semilla que es tu palabra pueda dar fruto y fruto en abundancia, en cada uno de nosotros, frutos que permanezcan. En este momento, Señor, deposito en tus manos cada pedido de oración que recibimos y cada intención que los que estamos participando presencial y virtualmente
traemos en el corazón, especialmente aquella situación que aprieta nuestro corazón, que nos roba la paz. En este momento, Señor, la depositamos en tus manos, junto con nuestras alegrías, nuestros sueños, nuestras familias, nuestras vidas enteras, porque no existe lugar mejor que tus manos y porque tú todo lo recoges con alegría y se lo entregas al Padre para que Él nos conceda a cada uno aquella gracia que estamos necesitando. Todo para mayor gloria tuya. Amén. En este momento les pido que invoquemos al Espíritu Santo, repitiendo después de mí. Espíritu Santo, vacíame de mí y lléname de ti hasta rebosar. Espíritu Santo, vacíame de mí y lléname de ti hasta rebosar. Una vez más, con convicción, con fe. Espíritu Santo, vacíame de mí y lléname de ti hasta rebosar. Que así sea. Amén. Bueno, queridos hermanos, aparte del favor de difundir, de compartir esta transmisión, quiero pedirles otro favor, que en un momento de silencio puedan interceder por mí ante el Padre, para que todo lo que transmita sea su voluntad con las palabras del Hijo y que sea el Espíritu Santo el que obre con intensidad en ustedes y en mí también. Amén. Muchas gracias, muy amables. Hoy vamos a ver en nuestra introducción el final de la primera carta de San Juan. Hoy vamos a terminar esta primera carta, el capítulo 5. Vamos a ver los versículos del 18 al 21. El tema principal de hoy de nuestra catequesis es Cristo, nuestra luz y vida. Y vamos a entrar en mayor profundidad en el Evangelio de San Juan. Pero vamos a iniciar con esta primera carta. Como ya sabemos, estas cartas de San Juan forman parte del conjunto de las cartas católicas, que son cartas no dirigidas a comunidades específicas como las cartas paulinas o las de San Pablo, que fueron dirigidas a los romanos, a los efesios, filipenses, etc., sino que son cartas dirigidas a esas comunidades católicas, pero en general. Las cartas católicas son las cartas de Juan, primera, segunda y tercera carta de Juan, tenemos la carta de Santiago, tenemos la primera y segunda carta de San Pedro, tenemos la carta de Judas y creo que esas son todas, si no me equivoco. Si me faltó alguna, complétenla por favor. Ok. Estas cartas fueron dirigidas inicialmente a esas comunidades, pero hoy Dios nos habla a través de ellas. Hoy San Juan nos habla a nosotros desde el cielo, ya como comunidad católica del siglo XXI. Empezamos. Primera carta de Juan, capítulo 5, versículos del 18 al 21. Sabemos que el que ha nacido de Dios no peca, pues lo guarda el que ha nacido de Dios, y el maligno no puede tocarlo. Sabemos que somos de Dios, mientras el mundo entero
está bajo el poder del maligno. Sabemos también que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado inteligencia para que conozcamos al que es verdadero. Nosotros estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Ahí tienen el Dios verdadero y la vida eterna. Hijitos, guárdense de los ídolos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Realmente nuestro Dios, nuestro Padre amado, es digno de alabanza porque Él a nosotros nos muestra el amor que nos tiene y cuál es su verdad. Para ello, fuimos viendo en esta carta de San Juan, al inicio vimos que Dios es amor. Pero antes de eso vimos algunos otros detalles, sin hacerles perder más tiempo. Arrancamos. Y dice en este versículo número 18, el primero de hoy, sabemos que el que ha nacido de Dios no peca, pues lo guarda el que ha nacido de Dios. Es decir, en otras traducciones colocan, sabemos que el que ha nacido de Dios no peca, porque el Hijo de Dios le guarda. Es esa presencia de Cristo en nuestra vida la que nos permite a nosotros vencer a la tentación. Y nos dice, y el maligno no puede tocarlo, claramente, porque el Señor es todopoderoso, y si bien el demonio, Satanás y los demás ángeles caídos, como se les llama, tienen cierto poder, tienen cierta influencia, en la medida en la que nosotros vivimos en estado de gracia, nosotros podemos permanecer tranquilos. Porque así como dice San Pablo en su carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 31, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y al respecto de este versículo de que el que ha nacido de Dios no peca, porque el Hijo de Dios le guarda y el maligno no puede tocarlo, nuestro querido San Juan Pablo II nos enseña al respecto. Nos dice, en esta frase hay una indicación de esperanza basada en las promesas divinas. El cristiano recibió ya la garantía y las fuerzas necesarias para no pecar. Estas palabras de que el que ha nacido de Dios es guardado por Cristo generan en nosotros una esperanza. Y también podemos encontrar un poco más de claridad en la carta de San Pablo. En la primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 12 nos dice, así pues, el que crea estar en pie, tenga cuidado de no caer. Es decir, nunca tengamos esa certeza de que vamos a vencer a la tentación todas las veces. Inclusive, muchas veces coqueteamos con la tentación y decimos, bueno, voy a hacer esto, pero hasta acá nomás, voy a parar antes. Sin embargo, aquí nos avisa San Pablo, dice, el que crea estar en pie, tenga cuidado de no caer. Es decir, nosotros debemos permanecer atentos, porque ya así como nuestros primeros padres, Adán y Eva, cuando el Señor le dice, no coman de este árbol, Él no le dice solamente no coman, le da una indicación más, les dice, y ni siquiera lo toquen. ¿Por qué? Porque el Señor, Dios Padre Todopoderoso, nos conoce a nosotros, Él nos hizo y conoce nuestra debilidad, sabe de qué barro estamos hechos. Entonces Él nos indica, bueno, no comas esto y ni siquiera lo toques, porque nosotros en nuestra debilidad tocamos y después ya queremos comer. Entonces, por eso es que nosotros en la oración del pésame decimos, prometo firmemente. No decimos ni siquiera prometo, decimos propongo, porque una promesa sería bastante difícil de cumplir. Entonces decimos, propongo firmemente no pecar más, no caer más y alejarme de toda ocasión de pecado. Entonces esa prudencia también forma parte de la santidad, no solamente la capacidad de vencer, sino tener este cuidado de no caer. Y ahí nos dice San Pablo en el versículo 13, de hecho, ustedes todavía no han sufrido más que pruebas muy ordinarias
pruebas muy comunes. Pero Dios es fiel y no permitirá que sean tentados por encima de sus fuerzas. Entonces a nosotros nos toca permanecer atentos para no caer, pero Dios, que es fiel, nos dice, no permite que nosotros, ustedes y yo, seamos tentados por encima de nuestras fuerzas. Porque en el momento de la tentación, dice San Pablo, Él nos proveerá de la fuerza y de los medios para vencerla. Entonces, ¿por qué caemos en tentación? Porque no oramos, porque no acudimos al Señor que nos brinda las herramientas para poder vencer. Confiamos en nuestra propia fuerza, en nuestra voluntad, y sin embargo el Señor nos invita a permanecer siempre unidos a Él. Por eso, en la medida en la que nosotros permanecemos unidos a Dios, entonces el Señor obra con todo su poder en nosotros y ya dejamos de pecar. O por lo menos vamos caminando, alejándonos del pecado. Porque muchas veces es un proceso. Tal vez antes caíamos todos los días. Ahora tal vez solamente una vez por semana, una vez cada mes, así, hasta que la gracia del Señor puede obrar en nosotros con todo su poder y dejamos de caer. Inclusive en ese pecado favorito que le llamamos, en ese pecado capital que nos persigue. Cada uno tiene generalmente uno que le persigue y tal vez algunos compañeros de equipo. Esos 7 pecados capitales son la soberbia, la envidia, la ira, la lujuria, la gula, la avaricia y la pereza. Entonces, cada uno sabe en dónde le aprieta el zapato y toca hacer ese análisis, ese pensamiento con serenidad de dónde es el que a mí me persigue. Entonces, yo permanezco atento y acudo a Dios. Y la palabra de Dios también nos da cómo vencer esta tentación, cómo permanecer a Dios, cómo darle a Dios esa oportunidad de que Él me dé a mí la fuerza y los medios para vencer. Dice Mateo 26:41, estén prevenidos y oren para no caer en la tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces, en otras traducciones dice, velen y oren para que no caigan en tentación. Entonces, en la medida en la que yo mantengo esa amistad cercana con Él, entonces es difícil que alguien pueda entrar en el medio. De repente se suele hacer una analogía que cuando un matrimonio están siempre unidos, el esposo y la esposa, no hay lugar ahí para que entre una tercera persona. En la medida en la que Dios es el centro y los mantiene unidos. Familia que reza unida, permanece unida. Entonces ahí nos damos cuenta de que en la medida en la que nosotros permanecemos unidos, ahí no entra un tercero. Y con más razón con Dios. Cuanto más unidos permanecemos a Él, ahí tampoco entra un tercero que pueda romper esa unidad. Y eso lo logramos a través de la oración. Jesús nos dice, velen y oren para que no caigan en tentación. Entonces yo permanezco atento, reconozco la tentación y ahí es como que queremos abalanzarnos y ese es el preciso momento en el que nosotros debemos acudir al Señor. Y podemos usar oraciones cortas. No hace falta que recemos todo un Padre Nuestro o alguna oración de nuestra preferencia. Podemos decir solamente, Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu, por ejemplo. Podemos decir la oración del corazón. Cuando ustedes leen el libro del peregrino ruso, se llama Relatos de un peregrino ruso. Es un libro que se escribió en el año 1845 en Rusia. Y ahí se enseña una oración que es la oración del corazón, que dice así. Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten piedad de mí, que soy un pecador. Entonces en ese momento, con esa sencilla oración, Señor Jesucristo, yo le estoy reconociendo como mi Señor, como el que me dirige a mí, a derecha e izquierda. Señor Jesucristo, Hijo de Dios. Entonces ahí yo reconozco que a la persona a la que yo me estoy dirigiendo, tiene poder para vencer todo. Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten piedad de mí, que soy un pecador. ¿Por qué? Porque yo quiero caer, a mí me gusta caer. Si el pecado no daba gusto, ¿quién iba a pecar? Nadie. El único problema son las consecuencias de esa desobediencia a Dios.
Excelente. Entonces, en la medida en la que tenemos esa vida de oración y permanezcan en oración constante, entonces ahí Dios puede vencer en nosotros todas las tentaciones. Y entonces es evidentemente la oración el espacio que nosotros dejamos para que el Señor derrame su gracia, para que ahí derrame su amor y su fuerza para vencer. Porque en la medida en la que nosotros caemos en el pecado, eso tiene consecuencias. Tiene consecuencias para nosotros mismos y generalmente para el prójimo. Y San Pablo nuevamente nos avisa. Efesios 6, del 10 al 19, nos avisa de que estamos en esta batalla constante contra la tentación, contra el tentador, contra el pecado. Y dice Efesios 6, versículo 10, por lo demás, fortalezcanse en el Señor con su energía y su fuerza. Lleven con ustedes todas las armas de Dios para que puedan resistir las maniobras del diablo. Entonces, toda enseñanza, toda filosofía que, por ejemplo, haga que nosotros creamos que todo depende de nuestra fuerza de voluntad, como por ejemplo ciertas ramas del coaching, por ejemplo, en donde uno tiene un coach que es tu entrenador y él te entrena en que todo depende de tu voluntad. Y en la medida en la que vos eduques con tu voluntad tus pensamientos, tus deseos, entonces ahí vas a poder vencer. Eso no viene de Dios. Esa es una forma de idolatría. Yo idolatro mi voluntad, mis propias fuerzas. Sin embargo, el Señor nos llama a poder acudir a la tentación, a poder enfrentar la tentación con sus fuerzas, con sus armas. Y nos dice, pues no nos estamos enfrentando a fuerzas humanas, sino a poderes y autoridades que dirigen este mundo y sus fuerzas oscuras, los espíritus y las fuerzas malas del mundo espiritual. Entonces ahí nos damos cuenta de que existe una realidad que va más allá de lo que nosotros podemos ver, de lo que nosotros podamos sentir. Y esa es una realidad espiritual y en ese campo es donde el maligno nos tienta. Él nos tienta en la mente. Y nos dice, por eso pónganse la armadura de Dios, para que en el día malo puedan resistir y mantenerse en la fila, valiéndose de todas sus armas. Nosotros, queridos hermanos, queridas hermanas, fuimos elegidos por Dios para ser sus soldados que batallan con amor, que transforman sus espadas en arados para poder sembrar este reino de los cielos. Y nos toca a nosotros colocarnos estas armaduras, porque en la medida en la que nosotros caemos, entonces nos perjudicamos nosotros y también perjudicamos al prójimo. Y nos dice en el 14, tomen la verdad como cinturón y la justicia como coraza. La verdad como cinturón, la justicia como coraza. Estén bien calzados, listos para propagar el evangelio de la paz. Hazme un instrumento de tu paz. Ahí está. Tengan siempre en la mano el escudo de la fe, y así podrán atajar las flechas incendiarias del demonio. Claro, porque entonces ahí yo creo firmemente de que Dios es fiel y que Él no permite que yo caiga en tentación. Y finalmente dice, por último, usen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, o sea, la palabra de Dios. Y aquí encontramos otra herramienta para vencer. Estar atentos, permanecer en oración y tener la palabra de Dios. Porque es esa palabra de Dios la que forma nuestra conciencia, para que nosotros podamos identificar, reconocer a la tentación cuando se aparece. Porque si nosotros no tenemos a la palabra de Dios en nuestra conciencia, va a aparecer la tentación y nosotros a veces caemos por ignorancia. Tanta gente hoy falla a los mandamientos de Dios porque no sabe. Oseas 4:6 dice, por ignorancia perece mi pueblo. Por eso es tan importante que nosotros podamos formarnos y más todavía aprovechando este año del laicado que nos toca a nosotros prepararnos para poder combatir y ayudarle también nosotros con nuestra oración y nuestra compañía a nuestros sacerdotes, obispos, al Papa
y a todas las personas que no creen en Dios incluso. A eso estamos llamados, no solamente dentro de la iglesia, sino en el mundo. Ese es nuestro llamado como laicos. Y dice en el 18, vivan orando y suplicando, oren en todo tiempo según les inspire el Espíritu. Entonces, ¿cómo yo puedo orar si es que yo no vivo en estado de gracia? Si por algún motivo yo cometo un pecado y no me confieso. No puedo orar según lo que el Espíritu me inspira, porque nuestro cuerpo, nuestra persona es el templo del Espíritu Santo. Entonces el Espíritu me inspira y cuanto más me inspira, esa mayor inspiración se da cuando yo estoy en estado de gracia. Si no, es prácticamente imposible que esta situación se dé, porque el Espíritu Santo, que es Dios, no puede habitar donde está el pecado. ¿Por qué? Porque son incompatibles. Vamos a ver un poco de eso también en el Evangelio. Velen en común. Otro secreto. No solamente estar atento, permanecer en oración, conocer la palabra de Dios. Dice, velen en común. Comunidad. Es importante que tengamos una comunidad. Gente que como nosotros está peleando la batalla y nos cuenta de sus caídas y nosotros le animamos y ellos nos animan a nosotros y permanecemos unidos en comunidad. Cristo, nuestro Señor, eligió una comunidad. Entonces a nosotros también nos toca elegir una comunidad. Ponerlo en oración a ver dónde Dios me llama y unirme. Y esa comunidad tiene defectos y esa comunidad tiene problemas. Y sin embargo es en esa comunidad donde también el Señor nos santifica, donde nos da esas herramientas para vencer a la tentación. Y dice, velen en común y perseveren en sus oraciones durante 3 a 6 meses. Si no funciona, ríndanse. Está difícil que diga eso la palabra de Dios. Dice, velen en común y perseveren en sus oraciones sin desanimarse nunca. Y yo pido a Dios y no me da y no me desanimo. Y mi comunidad no cambia y yo no me desanimo. Y me pasan situaciones difíciles de salud, de economía y yo no me desanimo nunca. Porque eso es lo que me dice la palabra de Dios. Y yo persevero sabiendo de que si el Señor no me concede lo que me da, lo que le pido, si Él no me concede lo que yo le pido, Él igual me da su gracia para sobrellevar esa situación. Y la forma en la que yo vivo esa situación es un testimonio de la presencia de Dios en mi vida. Bueno, entonces ahí ya tenemos cómo vencer al pecado, cómo Dios permanece en nosotros, orando, palabra de Dios, comunidad. ¿Y quién, por ejemplo, vive así, Marco? ¿Cuál puede ser nuestro mejor ejemplo? Nuestro maestro con M mayúscula. Cuando leemos en Lucas 5, versículos 15 y 16 nos dice, la fama de Jesús crecía más y más, a tal punto que multitudes acudían para oírle y ser curado de sus enfermedades. Pero, dice el 16, él buscaba siempre lugares solitarios donde orar. Entonces ahí vemos de que el Señor permanecía en oración. Él siendo Dios, también permanecía en esa unidad, esa amistad cercana con el Padre. Y eso renovaba su fuerza, renovaba su amor para poder seguir amando a aquellos a quien era más difícil amar. Lo mismo leímos el lunes pasado en Juan 8. Pero Jesús, por su parte, se fue al monte de los olivos. Leíamos como unas discusiones ahí con los fariseos y decía que cada uno se fue a su casa, pero Jesús, en lugar de volver a su casa, va al monte a orar, a permanecer en la presencia de Dios. Y ahí podemos aterrizar a una definición de lo que es esa oración. Velen y oren, oren. Jesús buscaba lugares para orar. ¿Qué es orar? Y ahí viene nuestra amiga Santa Teresa de Jesús, que nos dice, la oración es tratar de amistad, estando muchas veces a solas con quien sabemos nos ama. Entonces es tratarle de amigo, estando, dice, no dice haciendo.
es estando con Él, es compartiendo ese tiempo, es sentarme en la capilla de oración y no decirle nada. Y me quedo ahí con mi Señor contemplando y después le quiero pedir algo y le pido, después hago silencio y escucho, después le alabo, le bendigo, le glorifico, estoy con Él. No me voy a hacer particularmente algo, sino estar con Él. Y eso nos dice, tratar de amigo estando muchas veces. No solamente algunos días, cuando estoy mal, cuando ya parece que no hay salida y entonces ahí... No, eso no es un buen amigo. Nadie quiere esa clase de amigos interesados. Y el Señor en su misericordia igual nos acepta así de interesados como somos. Pero quiere que seamos mejores. Quiere que estemos en las buenas y en las malas. Con Él, y dice, con quien sabemos nos ama. Qué gusto es estar con alguien que sabemos que nos ama, que nos aprecia, que nos valora. Y no existe persona en la faz de la tierra que nos valore más que Cristo. Cristo entregó literalmente su vida por nosotros. Él se hizo hombre por amor a nosotros. Y entonces, ¿cómo no vamos a tener deseo de estar con Él? De estar con Él, con quien sabemos nos ama. Es un encuentro con Él, es un estar con Él. Y para eso nos eligió primero. Para estar con Él, no para vencer a las tentaciones, no para llevar el evangelio, no para estar en comunión, no, para estar con Él. Cuando leemos Mateo 3, 13 y 14 nos dice, Jesús subió al monte para orar, evidentemente, y llamó a los que Él quiso. Así que a ustedes que están del otro lado de la pantalla, a ustedes sentados aquí, a mí, Él nos eligió. Y nos dice ahí, para que estuvieran con Él y para enviarlos a predicar. Entonces el Señor lo que más quiere, más allá de lo que podamos hacer, es estar con nosotros. El lugar donde más quiere estar es en nuestro corazón y en nuestro cuerpo también. Por eso se quedó en un pan que podemos comer. Y ese pan que se transforma en su cuerpo y se hace uno físicamente con nosotros. El sagrario favorito de Jesús no es uno de oro, no es un sagrario enorme, no es un sagrario cualquiera, sino son sagrarios vivos, que somos nosotros. Así que, bueno, es importante que podamos darle una respuesta. Entonces, síntesis. Sabemos que el que ha nacido de Dios no peca, porque le guarda el Hijo de Dios y el maligno no puede hacer. ¿Y cómo logra hacer esto Cristo en nosotros? A través de la oración, a través de la palabra de Dios, a través de la comunidad, a través de estar con Él. Y continúa en el 19, sabemos que somos de Dios. Nosotros no somos dueños de nuestras propias vidas, de nuestro propio cuerpo. Yo voy a hacer lo que yo quiero porque es mi vida. Error. No es mi vida, es la vida que Dios me está prestando. Es la vida que Dios me está regalando. Es la vida que Él me está confiando para que yo construya su reino aquí en la tierra en la medida de lo posible. ¿Por qué decimos en la medida de lo posible? Porque el reino de los cielos, San Pablo dice, ni ojo vio, ni oído oyó, ni hay mente que pueda imaginarse lo que Dios tiene para nosotros. Entonces, en esta vida terrenal podemos construir el reino hasta cierto punto. Sin embargo, el reino pleno recién al cruzar la puerta de la muerte. Sabemos que somos de Dios mientras el mundo entero está bajo el poder del maligno. Aquí nuevamente el contraste que ya habíamos mencionado de San Juan. El mundo no como la creación en sí, no es que los animales están bajo el poder de Satanás, no. Sino que el mundo se refiere a todo aquello que va en contra de Dios y en contra de su voluntad. Y por eso nos dice, sabemos que somos de Dios mientras el mundo entero está bajo el poder del maligno. Sabemos también que el Hijo de Dios ha venido. Sabemos, tenemos certeza, lo que hemos visto y oído, eso lo transmitimos, dice. Entonces, para toda esa gente que duda si es que Cristo realmente existió, ¿cómo yo sé si es que algo realmente pasó? Muchas veces por testimonios. ¿Cómo yo sé que Napoleón Bonaparte existió y que no es un invento de los franceses? ¿Cómo yo sé que X?
¿Cómo yo puedo saber? En el fondo, es fe en el testimonio de alguien. ¿Cómo yo sé que cuando yo me subo a un auto, yo piso el freno, ese auto se va a detener? Porque hay un testimonio de alguien que dice, vos pisás ese freno y después yo vivo eso y corroboro que es así. Así también. Ellos son los primeros testigos y ese testimonio viene pasándose de generación en generación hasta hoy, sin cortarse jamás. Sabemos también que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado inteligencia para que conozcamos al verdadero. No dice nos dio inteligencia para que hagamos mucho dinero. No dice nos dio mucha inteligencia para tener muchos amigos. No. Nos dice nos dio la inteligencia para que conozcamos al que es verdadero. Para eso fue creada nuestra inteligencia, para que podamos conocer hasta cierto punto quién es Dios. Y que ese conocimiento nos lleve a amar. Y dice, nosotros estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Sí, porque Jesús dice, el que escucha mi palabra y la pone en práctica, con el Padre vendremos y haremos morada en Él. Vamos a vivir en Él. Y Él en nosotros. Y aquí nos dice, nosotros estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Ahí tienen el Dios verdadero y la vida eterna. Y nos dice finalmente en el 21, hijitos, guárdense de todos los ídolos. Entonces, aquí de qué fuimos hablando? De cada uno de esos ídolos. Y son esos ídolos los que quieren ocupar el lugar de Dios. Son esos ídolos los que generalmente nos tientan para dejar de lado a Dios y que ellos ocupen su lugar. Pero en la medida en la que nosotros vivimos en oración, unidos en Cristo, ahí no entra un ídolo. Con la palabra de Dios que forma nuestra conciencia, con una comunidad que nos alienta y nosotros le alentamos, eso nos permite a nosotros saber de que Cristo realmente ha venido y sigue vivo. Él dijo, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin. Y sigue haciéndose físicamente presente en la Eucaristía, sigue estando presente en la comunidad, donde dos o más se reúnan, ahí estoy yo. Sigue estando en el necesitado, físicamente necesitado, psicológicamente necesitado, espiritualmente necesitado. Todo lo que hagan por nuestros pequeños, por mí lo hacen. Y ahí nos damos cuenta de que Jesús sigue presente, de que sigue vivo. Y en esta carta de San Juan, ya terminando esta sección, nos enseñó varias cosas. Esta primera carta de Juan. Pueden volver a leerla completa, es cortita. Y bueno, San León Magno nos dice, San Juan exhorta a considerar la grandeza de la filiación de Jesús, de la filiación divina. Reconoce, cristiano, tu dignidad. Reconoce tu dignidad y puesto que has sido hecho partícipe de la naturaleza divina. Dios nos hizo partícipes de la naturaleza divina. Por eso dice, nosotros estamos en el verdadero. Esa naturaleza de Dios, en ella nosotros estamos. Y nos dice, no pienses volver con un comportamiento indigno a las antiguas bajezas. No pienses en volver a esos comportamientos. Piensa de qué cuerpo eres miembro, el cuerpo de Cristo. No olvides que fuiste liberado del poder de las tinieblas y trasladado a la luz y al reino de Dios. Eso es lo que no tenemos que olvidar, que como hijos de Dios, templo del Espíritu Santo, Dios quiere habitar en nosotros, quiere vencer. Y entonces de esta forma San Juan nos enseña en la primera parte de su carta que Dios es amor. Dios es amor. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor, nos enseña eso, y que necesariamente ese amor que tenemos, que recibimos de Dios, tiene que traducirse con el resto de las personas, necesariamente. Segundo, aprendimos que hay falsas doctrinas sobre Dios, de que hay personas que enseñan cosas sobre Dios, pero que a nosotros nos toca discernir y tenemos la ayuda del magisterio de la iglesia. Y tercero, finalmente habíamos aprendido que el pecado es una realidad, que hay diferentes gravedades, cómo uno puede cometerlas y cómo salir de ellos y evitar caer en las tentaciones. Y eso es el resumen de esta carta de San Juan. Y en la medida en la que nosotros, como dijimos,
vivimos en oración, tenemos la palabra de Dios, vivimos en comunidad y también servimos al hermano, entonces Cristo realmente es nuestra luz y es nuestra vida. Con estos pensamientos vamos a pasar al Evangelio de Juan. Vamos a ver el capítulo 8, la segunda mitad. Bueno, un tercio en realidad, porque en la catequesis siguiente recién vamos a terminar. La idea es poder ir paso a paso para poder ir aprendiendo y profundizando en la medida de la necesidad. Ahora pueden aprovechar para tomar un poco de agua, su café, desperezarse. Tal vez algunos ya cenaron. Si todavía no compartieron la transmisión, pueden compartirla por Facebook, WhatsApp, YouTube, en todos lados. Es gratis, hermano, así que aprovechemos esta oportunidad. Vamos a pedir al Espíritu Santo que nuevamente renueve nuestra atención, que abra nuestro entendimiento para poder acoger con atención lo que el Señor tiene para decirnos. Juan 8, del 12 al 29. Jesús les habló de nuevo diciendo: Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no caminará en tinieblas, sino que tendrá luz y vida. Los fariseos replicaron: Estás hablando en tu propio favor. Tu testimonio no vale de nada. Jesús les contestó: Aunque yo hable en mi favor, mi declaración vale, porque yo sé de dónde he venido y a dónde voy. Ustedes son los que no saben de dónde he venido ni a dónde voy. Ustedes juzgan con criterios humanos. Yo no juzgo a nadie. Y si yo tuviera que juzgar, mi juicio sería válido, porque yo no estoy solo. El Padre que me envió está conmigo. En la ley de ustedes está escrito que con 2 personas el testimonio es válido. Yo doy testimonio de mí mismo y también el Padre que me ha enviado da testimonio de mí. Le preguntaron: ¿Dónde está tu Padre? Jesús les contestó: Ustedes no me conocen a mí ni a mi Padre. Si me conocieran a mí, conocerían también a mi Padre. Jesús dijo estas cosas en el lugar donde se reciben las ofrendas, cuando estaba enseñando en el templo, pero nadie lo detuvo, porque aún no había llegado su hora. De nuevo Jesús les dijo: Yo me voy y ustedes me buscarán, pero ustedes no pueden ir a donde yo voy y morirán en su pecado. Los judíos se preguntaban: ¿por qué dice que a donde Él va nosotros no podemos ir? ¿Pensará tal vez en suicidarse? Pero Jesús les dijo: Ustedes son de abajo, yo soy de arriba. Ustedes son de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso les he dicho que morirán en sus pecados. Yo les digo que si ustedes no creen que yo soy, morirán en sus pecados. Le preguntaron: ¿pero quién eres tú? Jesús les contestó: exactamente lo que acabo de decirles. Tengo mucho que decir sobre ustedes y mucho que condenar, pero lo que digo al mundo lo aprendí del que me ha enviado, el que es veraz. Pero lo que digo al mundo lo aprendí del que me ha enviado. Él es veraz. Ellos no comprendieron que Jesús les hablaba del Padre y añadió: cuando levanten en alto al Hijo del Hombre, entonces conocerán que yo soy y que no hago nada por mi cuenta, sino que solo digo lo que el Padre me ha enseñado. El que me ha enviado está conmigo y no me deja nunca solo, porque yo hago siempre lo que le agrada a Él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
No sé si a ustedes les resuena tanto estas palabras de Jesús con respecto a lo que mencionábamos en la primera carta de Juan. Como exactamente lo que hablábamos de la realidad del pecado, Jesús habla de la realidad del pecado. Habla de ese envío que Dios le realiza y que eso que Él recibe del Padre, evidentemente, en oración, es lo que Él enseña. Y que en la medida en la que yo le amo a Dios, yo cumplo sus mandamientos. Y aquí dice Él, porque yo hago siempre lo que a Él le agrada. Y entonces ahí confirmamos que en la medida en la que nosotros actuamos como Jesús, también sucede en nosotros lo mismo que sucedía en Jesús, esa unidad con el Padre. Bueno. Habíamos visto en la catequesis anterior la situación en donde Jesús discutía con los fariseos en el templo de Jerusalén. Terminó la discusión, todos se fueron a su casa, él va al monte de los olivos y al amanecer ya estaba de vuelta. Y dijimos como en esa oración también se renueva nuestra fuerza, se renueva nuestro amor. Y fue ahí que le trajeron a la mujer adúltera. Y habíamos aprendido cómo Dios ama al pecador, pero no al pecado. Y en la medida en la que nosotros permanecemos fieles a Dios, no vamos a recibir ninguna condena de Jesús. Que Él no vino para eso, Él no vino para condenar, sino para salvarnos. ¿Y cómo entonces las personas se condenan? Cuando esas personas deciden libremente rechazar esa salvación. Y nos dice que después Jesús les habló de nuevo diciendo, yo soy la luz del mundo. Antes de entrar a qué les decía, el Evangelio nos narra, Jesús les habló de nuevo. Porque hay gente que dice, no, vos tenés que hacer nomás. Es en vano, es inútil decir las cosas, vos tenés que hacer nomás y listo. Sin embargo, Jesús no es que hacía nomás. No, Él les hablaba, les enseñaba. Y así también es importante que nosotros podamos hablarle a las personas. Podamos hablar a nuestra familia, a nuestros amigos, a nuestros compañeros de trabajo, a la gente en la calle. Y que podamos hablar, transmitir lo que aprendemos de Dios. Y no me canso de repetir que Jesús no era un sanador que predicaba. No es que Él obraba milagros y después decía algunas cosas. No, Él era un predicador que sanaba. ¿Por qué? Porque Él anunciaba un mensaje. Lo primero que Jesús hace cuando empieza a predicar, Él dice, el reino de Dios se ha acercado a ustedes. El reino de Dios se ha acercado a ustedes. El reino de Dios está ahora entre ustedes. Y ahí, ¿qué pide a continuación? Conviértanse. Conviértanse y crean en el Evangelio. El reino de Dios está ahora entre ustedes. Conviértanse y crean en la buena noticia. Evangelio significa buena noticia. Bien. El reino de Dios llegó. Yo tengo que convertirme. ¿Qué tengo que convertirme? Ahí la palabra de Dios nos dice, cambien su vida y su corazón. Es decir, tenemos que cambiar nuestros actos, empezar a actuar diferente, más acorde a la voluntad de Dios. Y también nuestro corazón, es decir, nuestro interior. No solamente las cosas que hacemos, sino también nuestra mente y nuestro corazón, nuestros pensamientos y nuestros sentimientos. Y entonces esa es la buena noticia, de que el reino de Dios ha llegado a usted, el reino de los cielos. Bien, el reino de los cielos. Pero, ¿qué es el reino de los cielos? Entonces ahí la palabra de Dios nos vuelve a ayudar. La carta a los Romanos, capítulo 14, versículo 17, nos dice, el reino de Dios no es comida, no es bebida, no es nada material en síntesis, ni unas vacaciones en algún lado, ni tal comida, ni tal auto, ni tal casa, ni tal placer, no. No es comida, no es bebida, no es nada material. Y ahí nos dice, es alegría, es paz y es justicia en el Espíritu Santo. Entonces el reino de Dios es algo interior, que desde dentro nuestro el Espíritu Santo nos da alegría, paz y justicia. Y eso es lo que Cristo vino a traernos. Porque Él dice, bueno, yo debo pasar por mi pasión
Y después a ustedes les conviene que yo suba al cielo para que yo les envíe el Espíritu Santo. Si yo no subo, el Padre no puede enviarles el Espíritu Santo. Y ahí nos damos cuenta de que ese reino de los cielos, alegría, paz y justicia, empezó a hacerse realidad cuando Cristo se encarna, cuando Cristo se hace humano, se hace hombre. Y eso es lo que estamos a punto de festejar, la Navidad. Cristo se hace hombre porque una vez que Él padece y resucita, Él consigue para nosotros la vida eterna y ahí envía el Espíritu Santo. Entonces el reino de los cielos se hace presente porque el Rey viene, el Rey de los cielos, el Rey de ese reino de los cielos es Cristo, Él se hace presente y después envía su Espíritu para que el reino pueda expandirse a todo el mundo. Para que la ley de Dios de ese pueblo ya no esté en piedra, sino que esté dentro de los corazones. Y desde ahí construyamos el reino. Esta alegría, paz y justicia en el Espíritu Santo. Entonces eso es de lo que Jesús habla. Y para que la gente crea que ese reino de Dios ya llegó, que ese Rey de Reyes está entre ellos, entonces ahí Él obra para darle credibilidad a su mensaje. Y esto lo destaco por el tema de que hay gente que dice, no hay que hablar, vos tenés que hacer nomás. No, ambas cosas hay que hacer. Hay que decir y hay que hacer. Como ya decíamos, la carta a los Romanos, capítulo 10, versículo 17, la fe proviene de la predicación. Y la predicación es el mensaje de Cristo. Es llegar a una casa donde tal vez las personas están tristes por algún motivo y decirle, el reino de Dios ha llegado. Esa alegría, esa paz y esa justicia que no dependen de la situación, porque Dios nunca cambia, Dios es perfecto siempre, es constante. Entonces su paz y su alegría también son así. Y en la medida en la que permanecemos en esa amistad con Él, Él nos regala eso. Nos regala eso. Y nos pregunta justamente San Pablo, unos versículos antes, en el 14 y en el 15, ¿cómo invocarlo sin creer en Él? ¿Cómo le voy a invocar a Jesús y su paz y vencer las tentaciones si yo no creo en Él? Y dice, ¿y cómo creer sin haber oído hablar de Él? ¿Cómo yo voy a creer en alguien si yo le digo, ustedes crean en, no sé, Ana? Y usted me van a decir, bueno, ¿cómo vamos a creer en Ana? ¿Quién es Ana? Entonces por eso él dice, ¿cómo vamos a creer en alguien sin haber oído hablar de Él? ¿Y cómo haber oído hablar de Él si nadie lo predica? ¿Y quiénes predicarán si no se los envía? Dice. Es decir, que la predicación no nace de una iniciativa humana que nosotros decimos, bueno, a partir de hoy vamos a decirle a todo el mundo que si ellos quieren, nomás ellos pueden. No. Acá hay un Dios todopoderoso que irrumpió en la historia de la humanidad, que se fue revelando y Él nos envió a decirle a la gente, bueno, Él es. Él es, literalmente. ¿Y quiénes predicarán si no se los envía? Como dice la Escritura, qué hermosos son los pasos de los que anuncian buenas noticias. Entonces, a nosotros nos toca transmitir este mensaje. Y primero que nada, transmitirnos a nosotros mismos. El Señor ya me salvó, el Señor hizo esto por mí, el Señor me ama. Y a partir de ahí, cuando yo vivo esa relación con Dios, a partir de eso que yo vi y que yo escuché, eso yo transmito. Bien, entonces Jesús les habló de nuevo. Importante es hablar. Hablar y hacer. ¿Y qué les dice? Yo soy la luz del mundo. La Biblia de Navarra nos aclara, nos dice, Jesús se revela ahora como la luz del mundo. En la primera noche de la fiesta de los tabernáculos se iluminaba intensamente el atrio de las mujeres del templo, con 4 enormes lámparas que daban cierta claridad a todo Jerusalén. En la fiesta de los tabernáculos ya habíamos hablado que es una de las 3 fiestas de los judíos, en donde también era conocida como la fiesta de las campañas, que les recordaba a ellos cuando ellos salieron del desierto después de la Pascua, que es la otra fiesta, y está la tercera fiesta, que es la fiesta de Pentecostés, que son 50 días, o 7 semanas después de esa liberación, donde se recuerda cuando ellos recibieron las tablas de la ley, cuando Moisés recibió las tablas de la ley. Y
esta fiesta es la fiesta de los tabernáculos y habíamos dicho que en el medio de esa fiesta se iban a buscar agua al pozo de Siloé y que ahí fue cuando Jesús dice, yo soy el agua viva. El que beba de mí nunca volverá a tener sed. Y ahora en este momento nos dice que había una luz que iluminaba el atrio de las mujeres. Voy a mostrarle una imagen del templo de Jerusalén. Es así. En esta flecha que estoy mostrando es el patio de las mujeres. Y en la flecha inferior está la puerta hermosa. Está el templo que es rectangular y en la parte de abajo, en la parte inferior, en el medio, estaba la puerta de la hermosa. Y es en esa puerta donde ocurrió el milagro, en donde estaba el paralítico ahí sentado, que leíamos en Hechos de los Apóstoles, que estaba sentado al borde de la puerta de la hermosa, era la puerta de la entrada del templo, y bueno, ahí San Pedro con San Juan iban a entrar y el pobre le pide limosna y San Pedro le dice, ni oro ni plata tengo, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo el Nazareno, levántate y camina, y le alza el brazo al paralítico y el paralítico se sana y entra saltando al templo. Bueno, eso ocurrió en la puerta de la hermosa. Al pasar por esa puerta ya está el patio de las mujeres, que era hasta ahí donde las mujeres podían llegar en aquel entonces. Si atravesamos una puerta más, estaba el patio de los hombres y los sacerdotes, y un poco más al fondo sí ya está lo que sería el Sancta Sanctorum o el Santísimo. Y era ahí donde donde estaba el altar, donde estaba el candelabro, donde estaba el arca de la alianza, con el maná y las tablas de la ley. Bueno, ese era el templo. Y Jesús se encontraba, nos dice, en el patio de las mujeres. Y en ese patio había unas luces. Y él nuevamente, tomando lo que hay en su entorno, así como había hablado del agua, ahora habla de esa luz. Y nos dice que estas lámparas daban cierta claridad a toda Jerusalén, porque bueno, Jerusalén estaba en el monte y a partir de ahí las luces llegan a todo lo que se encuentra más abajo, lógicamente. Y nos dice, con ello recordaban la nube luminosa, señal de la presencia de Dios que guió a los israelitas por el desierto a su salida de Egipto. Había una nube que, como sabemos, le iluminaba y les guiaba en ese caminar por el desierto. Y nos dice, tal vez en este contexto Jesús se presenta como la luz, imagen empleada en otros lugares como en Marcos 4, Mateo 4, para designar al Mesías. Entonces esa luz se utilizaba para designar al Mesías y él aprovecha, podría ser en esa situación, en donde él aprovecha para llamarse Mesías. Y él les dice, yo soy la luz del mundo. Cuando nosotros miramos en el Antiguo Testamento, los profetas y todo lo que vinieron antes apuntan a Cristo. Y ahí le tenemos al profeta Isaías, que podemos leer como en el versículo 6 y 7 del capítulo 42, es decir, Isaías 42, 6 y 7, a través del profeta hablaba Yahvé y decía, yo Yahvé te he llamado para cumplir mi justicia, te he formado y tomado de la mano. Te he destinado para que unas a mi pueblo y seas luz para todas las naciones. Y ahí vemos cómo de cierta forma eso se cumplía en los profetas, se cumplía en otras personas, pero hoy se cumple a la perfección en Cristo. Le llama a Él para que sea luz para todas las naciones. Y ahí dice con un propósito. El 7, para abrir los ojos a los ciegos, para sacar a los presos de la cárcel, y del calabozo a los que yacen en la oscuridad. Y dijimos, Cristo es nuestra luz. Cristo quiere que nosotros salgamos de la cárcel del pecado. Cristo quiere que nosotros podamos ver la realidad como Dios la ve. No de acuerdo a nuestros caprichos, no tal vez a errores que aprendimos a lo largo de nuestras vidas. Y dice, y del calabozo a los que yacen en la oscuridad. Y esto vendría a ser en el sentido social, en el sentido terrenal, temporal. Y el mismo Isaías también, pero ya no en el capítulo 42, sino en el 49, dice lo siguiente en el versículo 6. No vale la pena que seas mi servidor únicamente para restablecer a las tribus de Jacob o traer sus sobrevivientes a su patria. Tú serás además una luz para las naciones, para
que mi salvación llegue hasta el último extremo de la tierra. Para eso también es luz, para iluminar nuestra realidad temporal de cómo debemos vivir y para darnos su salvación. Y que esa salvación llegue a todo el mundo. Entonces, en ese contexto, en Jesús se cumple: yo soy la luz del mundo. Yo soy la luz del mundo. Él quiere ser la luz del mundo y quiere ser mi luz. Porque no es lo mismo decir la luz del mundo que decir el Señor es mi luz. Él es mi luz y mi salvación. ¿A quién voy a temer? El Señor mío. Entonces, es importante esa relación personal con el Señor, esa dimensión personal. Él es el que ilumina nuestras vidas, ilumina nuestra mente y nuestro corazón. Y bueno, la Biblia de Navarra, cuando yo menciono la Biblia de Navarra, es una Biblia que se escribió en la ciudad de Navarra, en la Universidad de Navarra, en la Facultad de Teología de esa universidad, a pedido de San José María Escrivá. ¿Sí? Esa es la Biblia. Cuando yo digo Navarra, ahora ya saben a qué me estoy refiriendo. Bueno, la Biblia de Navarra nos dice: es la luz bajo un doble aspecto. Es el que ilumina la inteligencia por ser la plenitud de la revelación divina. Cristo ilumina nuestra inteligencia. Y nos dice: y es también luz que ilumina el interior del hombre para que pueda aceptar esa revelación y hacerla suya. Entonces me ilumina mi mente para que yo pueda entender, y también ilumina mi corazón para que yo pueda aceptar y llevarlo a la práctica. De todas esas formas, Cristo es luz. Y nos dice: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no caminará en tinieblas, sino que tendrá luz y vida. Y así se llama nuestro tema de esta noche: Cristo, nuestra luz y vida. ¿En qué medida? En que le seguimos. El que me sigue, entonces tiene luz y tiene vida. Y ya dijimos de qué forma tiene luz y de qué forma tiene vida. Jesús dice, como ya vimos en el capítulo 6, versículos 53 al 57. En el 53 dice: en verdad les digo, si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tienen vida en ustedes. ¿En qué manera tienen vida? Y aquí nos dice, bueno, si no comen y no beben, no tienen vida. Y dice en el 54, el que come mi carne y bebe mi sangre, vive de vida eterna. Y yo lo resucitaré en el último día. ¿En qué manera nos da vida? Y nos da vida eterna cuando comemos y bebemos su sangre. Y dice en el 56 y en el 57, el que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. Y eso fue también lo que mencionábamos en la primera carta de Juan. Decíamos, el que ha nacido de Dios es guardado por el Hijo de Dios. Y aquí nos dice, el que come mi carne y bebe mi sangre, vive de vida eterna. El que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. Y ahí el maligno no tiene poder. El que come mi cuerpo y bebe mi sangre. Como el Padre que es vida, me envió y yo vivo por el Padre, así quien me come vivirá por mí. Como el Padre que es vida me envió y yo vivo por el Padre, así quien me come vivirá por mí. Entonces de esa forma el Señor es luz para nosotros. Él nos quita de nuestros calabozos, ilumina nuestra conciencia, nos da fuerza para salir del pecado venciendo a la tentación y nos da su vida eterna ya acá en la tierra cuando comemos su cuerpo y bebemos su sangre. Así de importante es la Eucaristía. Y Él mismo dijo, el que no come la carne del Hijo del Hombre y no bebe su sangre, no tienen vida en ustedes. No dice acá, el que comulga espiritualmente no tiene vida. No. Físicamente es lo que más deberíamos anhelar. Por sobre todas las cosas, por amor a Él y por amor a esa vida que Él nos prometió. Si bien hay veces que nosotros por algunos motivos no podemos comulgar porque no llegamos a la misa o porque estamos en algún lugar donde no hay misa y hacemos una comunión espiritual, entonces ahí podemos recibir los frutos. Pero según la enseñanza de Santo Tomás de Aquino, a mí me llamó mucho la atención y no encontré
una enseñanza definitiva al respecto, que al comulgar espiritualmente recibe los mismos frutos de la comunión sacramental. Es decir, esas gracias que Cristo derrama al hacer una comunión sacramental, también recibo en la comunión espiritual, según lo que explicaba el padre Javier Olivera, basándose en las enseñanzas de Santo Tomás. Es decir, que para poder comulgar espiritualmente, si yo voy a recibir los mismos frutos, tiene que tener los mismos requisitos. Es decir, que si yo para comulgar sacramentalmente tengo que estar en estado de gracia, para comulgar espiritualmente también tengo que estar en estado de gracia según esas enseñanzas. Pero bueno, hay otras enseñanzas en donde las personas que no pueden comulgar sacramentalmente comulgan espiritualmente porque están en pecado, por ejemplo. Pero bueno, ahí hay que ver cómo queda el tema. Y probablemente esos frutos no van a ser los mismos que hubiese recibido la persona estando en estado de gracia. Ok. Cristo nuestra luz, Cristo nuestra vida. Ya dijimos en qué forma luz, en qué forma vida. Y ahí los fariseos le replicaron: estás hablando en tu propio favor, tu testimonio no vale nada. Sí, y es lo que Jesús va a aclarar un poquitito más adelante, que el testimonio, para que sea válido, tenía que ser el testimonio de dos personas diferentes. Si uno daba testimonio de sí mismo, no era suficiente para ser creíble. Sin embargo, cuando nosotros miramos el Antiguo Testamento, vamos a encontrar, por ejemplo, la situación de Susana, donde dos personas se pusieron en contra de ella, dando testimonio de que ella estaba viviendo en pecado, de que ella estaba cometiendo un pecado, y se fueron a dar testimonio entre dos para que se les crea. Sin embargo, Dios logró que, a pesar de esos testimonios falsos, que eran dos, que ya era suficiente para ser creíble, pueda salvarse. Pero bueno, eso entre paréntesis. El testimonio tiene que ser de dos personas o más, acorde a la ley. Y por eso ellos le dicen: vos estás hablando en tu propio favor, eso no vale nada. Sin embargo, ellos lo que no sabían es que este criterio se aplica a los hombres, porque de la palabra de los hombres uno puede dudar si lo que te dice es verdad o no. Sin embargo, Dios es la verdad. Dios no puede mentirse ni mentirnos, nunca. Por eso es que Jesús en Juan 14 se dice: yo soy el camino, la verdad. Yo soy la verdad. Para nosotros los cristianos, los católicos, la verdad es una persona. La verdad es una persona y es Cristo Jesús nuestro Señor. Él es la verdad, Él es Dios y Dios es la verdad y no puede mentirse ni mentirnos. Entonces Él no necesita ningún otro testigo, porque Él siempre dice la verdad. Y a pesar de eso, Jesús quiere seguir cumpliendo con la ley para que ellos puedan aceptar más fácilmente su testimonio. Y ahí Jesús les contesta en el 14: aunque yo hable en mi favor, mi declaración vale, porque yo sé de dónde he venido y sé a dónde voy. Ustedes son los que no saben de dónde he venido ni a dónde voy. Es decir, ustedes no conocen mi naturaleza divina, que hace que yo pueda dar testimonio de mí mismo y eso siga siendo válido a pesar de que no sea lo que está estipulado en la ley. Y bueno, podríamos decir, porque mi palabra no es la palabra de cualquier persona, sino es la palabra de Dios. Él vino del Padre y al Padre va a volver. Yo soy de Dios, porque vengo de Él. Yo soy de Dios. Yo soy Dios. Yo soy Dios. Y el Hijo de Dios al mismo tiempo. San Agustín nos dice, él agarra aquí, pone un ejemplo para que nosotros podamos entender mejor esta situación de Jesús, el testimonio y si es válido o no es válido. San Agustín dice: la luz muestra otras cosas y también a sí mismas. Cuando nosotros prendemos un fósforo, nosotros vemos lo que está alumbrando y también vemos la luz del fuego en sí. Entonces eso es lo que nos dice, que la luz alumbra otras cosas y a sí misma también. Y nos dice, enciende una lámpara, por ejemplo, para buscar un abrigo. Y la lámpara encendida le da luz para encontrar su abrigo. Pero, ¿enciendes la lámpara para ver la lámpara en sí cuando se quema? Efectivamente, una lámpara encendida es capaz al mismo tiempo de mostrar a la vista otras cosas que la oscuridad cubría
y de mostrarse a sí mismo. Y nos dice, el testimonio de la luz es entonces verdadero, ya que se muestra a sí mismo y a otras cosas. Porque sin luz no puedes ver la luz. O sea, sin Cristo no podemos reconocer a Cristo mismo. Y sin la luz tampoco podemos reconocer las demás verdades, ya que no podemos ver otras cosas sin esa luz. Y nos dice, si la luz es capaz de mostrar otras cosas que no son luces, ¿no es capaz también de mostrarse a sí misma? Por tanto, nuestro Señor Jesucristo es un testigo competente de sí mismo, es un testigo válido de sí mismo porque Él es la luz y puede iluminar otras verdades y la verdad sobre Él mismo. Eso es lo que nos está enseñando. Y nos dice, el sol brilla en el rostro de los videntes y de los ciegos. Los videntes son los que pueden ver, los ciegos los que no. Ambos, nos dice, el que ve y el que no, estando de pie y de cara al sol, tienen el sol brillando sobre ellos. Pero ambos no están iluminados a la vista. ¿Por qué? Porque uno ve el sol y el otro no. A pesar de que el sol esté frente a ambos. La luz está frente a ambos, uno ve y el otro no. El sol está presente, pero ausente a la vez para el que no puede ver. Así también nos dice la sabiduría de Dios, la palabra de Dios. El Señor Jesucristo, que es todo lo que mencionamos, está presente en todas partes, porque la verdad está en todas partes y la sabiduría en todas partes. Y dice, abre los ojos a los sanos y es su propio testigo para que se la conozca como la luz. También está presente para los incrédulos, pero no tienen los ojos del corazón para verlo. Entonces esa luz que decimos que alumbra otras cosas, alumbra a sí misma, está presente para el que ve y para el que no ve. Para ambos está presente, pero el que decide no ver, no hay más ciego que el que no quiere ver. Y por más de que esté ahí presente, deciden no ver. Lo mismo que ocurría ya con Jesús, ocurre hoy con la Eucaristía. Hay personas que le tienen ahí presente, pero no le ven. Y es esa ceguera también la que el Señor quiere iluminar. Lo único que necesita es un espacio que nosotros le demos para que Él pueda iluminarnos. Necesita que nosotros queramos abrir los ojos a pesar de que eso vaya a transformar nuestra realidad. Porque es más cómodo permanecer como estábamos. Sin embargo, el Señor quiere convertirnos, quiere santificarnos. Jesús dice, yo soy la luz del mundo. El que me sigue, dice, no caminará en tinieblas. Y San Agustín destaca acá que dice, el que me sigue no camina en tinieblas, no dice eso, dice no caminará en tinieblas. Entonces a nosotros, dice, el seguimiento es de hoy, pero el premio va a ser después. A nosotros nos toca dar testimonio hoy y la recompensa será después. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá luz. Entonces nuestra mayor luz, nuestra mayor vida eterna va a ser en la eternidad. Ahí le reclaman a Jesús, ¿cómo vos decís que vos sos la luz si vos estás hablando de vos mismo? Y Jesús dice, a pesar de que yo esté hablando de yo mismo, mi testimonio es válido. Y ahí les reclama a ellos, le dice, ustedes no saben de dónde vengo ni a dónde voy, no conocen mi naturaleza divina. Y después le dice, ustedes juzgan con criterios humanos. Juzgan con criterios humanos. Yo no juzgo a nadie. Yo no juzgo a nadie con esos criterios humanos, con ese criterio solamente físico, solamente temporal. No ven con esos ojos de eternidad. Se quedan solo con sus sentidos, con lo que ustedes pueden ver, con su lógica, con lo que la razón puede llegar. Sin embargo, hay algo que va más allá de lo que nosotros podemos percibir y entender. Por eso se llama un misterio. La Santísima Trinidad es un misterio porque nuestra inteligencia no llega a entender completamente. Una parte sí, pero sigue siendo un misterio. Y ahí, bueno, Él dice, yo no juzgo a nadie porque Él no vino a juzgar sino a salvar, y ya hablamos de esa salvación y que nos toca a nosotros hacer. Y después él dice en el 16, y si yo tuviera que juzgar, mi juicio sería válido, porque yo no estoy solo, el Padre que me envió está conmigo. El Padre que me envió está conmigo. Es decir, ni siquiera ante los ojos de la ley
tiene validez lo que están diciendo. En la ley de ustedes está escrito que con 2 personas el testimonio es válido. Yo doy testimonio de mí mismo y también el Padre que me ha enviado da testimonio de mí. Y ahí le preguntan, ¿dónde está tu Padre? Bueno, Jesús dice, yo soy la luz del mundo, el que me sigue tendrá luz, tendrá vida. Y ellos le dicen, pero vos estás dando testimonio de vos mismo. Y él dice, no, sí, estoy dando testimonio de mí mismo, pero igual es válido y además la ley dice que 2 y mi Padre también dice que es válido. Y ahí le preguntan, ¿dónde está tu Padre? La Biblia de Navarra nos aclara y nos dice, la pregunta que hacen a Jesús es malintencionada, pues ellos piensan que no pueden mostrarles al Padre. Ellos le dicen, ¿y dónde está tu Padre? Como dicen, ¿y dónde está el fundamento de lo que vos estás diciendo? ¿Con qué vas a justificar? Y ahí el Papa Francisco, nuestro querido Papa Francisco, nos enseña y nos dice, en muchos ámbitos de la vida confiamos en otras personas que conocen las cosas mejor que nosotros. En diferentes ámbitos de nuestra vida confiamos en otras personas que conocen las cosas mejor que nosotros. Tenemos confianza en el arquitecto que nos construye la casa, en el farmacéutico que nos da la medicina para curarnos, en el abogado que nos defiende en el tribunal. Tenemos necesidad, dice él, también de alguien que sea experto en las cosas de Dios. Jesús, su Hijo, se presenta como aquel que nos explica a Dios. Y aquí se da esa situación de que en Él no confiaron para esas enseñanzas de Dios. Y Jesús dice después, quienes a ustedes les escuche, a mí me escucha. Y quien a ustedes les rechace, a mí me rechaza. Y ahí nos damos cuenta de la importancia de esa confianza, de esa apertura a lo que Dios tiene para decirnos. San Agustín dice, si me conocieras, también conocerías a mi Padre. ¿Qué significa esto? Sino el Padre y yo somos uno. Porque ahí Jesús les contestó, ustedes no me conocen a mí, ni conocen a mi Padre. Si me conocieran a mí, conocerían también a mi Padre. Y esa es la unidad que ya vinimos hablando en la primera carta que existe entre Jesús y el Padre. Solamente que en su caso sea un nivel mayor, porque Jesús no es hijo adoptivo de Dios por el bautismo como nosotros, sino que Él es verdadero hijo de Dios. Él por naturaleza es Dios y permanece unido al Padre. En el 20 Jesús dijo estas cosas en el lugar donde se reciben las ofrendas. Y nosotros habíamos mencionado justamente aquí en esta imagen que están viendo del templo. Ahora ya quitamos de vuelta. En qué parte estaba Él. Y en ese lugar del templo es donde estaban una especie de alcancías. Era en ese patio de las mujeres, donde colocaban las diferentes ofrendas. Y fue ahí donde Jesús vivió ese episodio de la viuda, que él ve cuando tira 2 moneditas ahí y dice, ella ha dado más que todo el resto porque ella ha dado todo lo que tenía para vivir. Ese episodio que se narra en Lucas 21, fue en ese mismo lugar donde se vivió ese episodio donde Jesús estaba enseñando ahora. Y varios de los padres de la iglesia enseñan que así como ellos venían a dar su tesoro, Jesús estaba dando el tesoro más importante, que era esa luz y esa vida para toda la humanidad. Jesús dijo estas cosas en el lugar de las ofrendas, cuando estaba enseñando en el templo, pero nadie lo detuvo porque aún no había llegado su hora. Aquí podemos ver que San Juan detalla el lugar donde fue, en qué parte del templo, para que nosotros podamos ubicarnos en el tiempo y en la historia, y también por la enseñanza que habíamos mencionado con respecto al tesoro. Y aquí nos dice que nadie lo detuvo porque aún no había llegado su hora. ¿Cómo que aún no había llegado su hora? San Agustín nos dice a qué se refiere esta palabra. Nos dice, este es un ejemplo de poder, no de necesidad. Es decir, porque este es un ejemplo de poder de Jesús, que no lo hayan detenido todavía porque no ha llegado su hora. Y nos dicen, no era la hora predestinada, no había una hora predestinada en la que Él tenía, sino que era la hora apropiada y voluntaria en la que Jesús iba a entregarse.
Esto fue para que se cumpliera primero todo lo que tenía que cumplirse en él antes de su muerte. Por eso Jesús no fue detenido. Y es lo que vamos a ver en Juan 10, 18. Nadie me la quita, dice Jesús. Nadie le quita la vida, nadie me la quita, sino que yo la doy de mi propia voluntad. Yo entrego mi vida voluntariamente. Nadie me la quita, nadie tiene el poder para hacerlo. Y él dice, yo tengo autoridad para darla y autoridad para tomarla de nuevo. Es decir, yo tengo autoridad para entregar mi vida y para recuperarla. Es decir, para morir y resucitar. Es por eso que todavía no había llegado su hora. ¿Por qué? Porque todavía no se había cumplido todo y porque Jesús iba a entregar voluntariamente su vida cuando llegaba el momento de hacerlo. Entonces, una demostración del poder de Jesús y no de una necesidad de que se cumpla una hora predestinada. De nuevo Jesús les dijo, yo me voy y ustedes me buscarán, pero ustedes no pueden ir a donde yo voy y morirán en su pecado. Es decir, no pueden ir a la presencia del Padre porque van a morir en su pecado. Y la carta a los Hebreos, capítulo 12, versículo 14 nos dice, procuren estar en paz con todos y progresen en la santidad, pues sin ella nadie verá al Señor. Es decir, sin la santidad nadie verá al Señor. Si uno muere en pecado mortal, va a ese estado del infierno, de ese alejamiento de Dios para siempre. Y de aquí también se quita la doctrina del purgatorio. Porque nadie, que dice aquí, nadie que no sea santo, pues sin ella, sin la santidad, nadie verá al Señor. Por eso, si uno muere en pecado venial, pasa por esa etapa del purgatorio, donde alcanza la santidad, la gracia se va derramando en uno, va santificando, hasta que eventualmente en santidad pasa a la presencia de Dios. Bueno, yo soy la luz del mundo, ya sabemos esa parte. ¿Por qué tu testimonio? Él responde que su testimonio es válido, le preguntan dónde está su padre, y ahí él le dice, ustedes no le conocen, no saben que yo vengo del cielo, y esto lo hizo en el templo de Jerusalén, nadie le detiene, y ahí él dice, ustedes me buscarán, pero no pueden ir a donde yo voy. Y los judíos se preguntaban, ¿por qué se dice a donde él va nosotros no podemos ir? Pensará tal vez en suicidarse, se quedan nuevamente con lo que sus sentidos pueden percibir, con lo que su mente lógica puede pensar. Pero Jesús le dijo, ustedes son de abajo, yo soy de arriba, hace estos contrastes. Ustedes son de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso les he dicho que morirán en sus pecados. Yo les digo que si ustedes no creen que yo soy, morirán en sus pecados. Claro, porque yo soy son las mismas palabras que Yahvé le responde a Moisés cuando le pregunta su nombre. ¿Cuál es tu nombre? Yo soy el que soy. Y aquí Jesús dice, si ustedes no creen que yo soy, morirán en sus pecados. Porque si no creen que Dios llegó, no creen que necesitan convertirse, permanecen en sus pecados, alejados de Dios. Y no pueden llegar a la presencia del Padre. Y ahí le preguntan, ¿pero quién eres tú? Jesús les contestó, exactamente lo que acabo de decirles. Es decir, con decirle que ustedes no saben dónde vengo, de dónde voy, que el Padre me envió, le estaba diciendo yo soy Dios. Si ustedes no creen que yo soy Dios. Exactamente lo que acabo de decirles. Tengo mucho que decir sobre ustedes y mucho que condenar, pero lo que digo al mundo lo aprendí del que me ha enviado. Él es veraz. Y aquí dice mucho que condenar, es decir, hay muchas acciones que condenar porque Él no vino a condenar a las personas, sino a las acciones, porque Dios ama al pecador, pero no al pecado. Él condena al pecado. Y a nosotros nos toca alejarnos. Y dice, pero lo que digo al mundo, lo que aprendí del que me ha enviado, Él es veraz. Es decir, lo que Dios enseña, no es un simple invento humano. Ellos no comprendieron que Jesús les hablaba del Padre y añadió, cuando levanten en alto al Hijo del Hombre, es decir, cuando Él sea crucificado, entonces conocerán que yo soy, nuevamente, que yo soy, y que no hago nada por mi cuenta, sino que solo digo lo que el Padre me ha enseñado. El que me ha enviado está conmigo y no me deja nunca solo, porque yo siempre hago lo que le agrada a Él. Y ahí reconocemos esa unidad. Entonces, la expresión yo soy, nos dice Navarra, repetida en numerosas ocasiones, deja entrever
deja ver así más o menos la condición divina de Jesús. Este era el nombre de Dios revelado a Moisés. Eso se encuentra en Éxodo 3:14. Y el catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 211, nos dice: el nombre divino yo soy, o Él es el que es, expresa la fidelidad de Dios, que a pesar de la infidelidad del pecado de los hombres y del castigo que se merece por los pecados, mantiene su amor por 1000 generaciones. Dios revela que es rico en misericordia, llegando a dar hasta su propio Hijo. Jesús, dando su vida para librarnos del pecado, revelará que Él mismo lleva el nombre divino. Cuando haya sido levantado el Hijo del Hombre, entonces sabréis que yo soy. Y el Hijo del Hombre ya sabemos, la profecía de Daniel, capítulo 7, versículo 12, en donde Daniel tiene las visiones de que va a venir el Hijo del Hombre sobre las nubes con toda la autoridad. Lean esa parte. Entonces ahí ya sabemos que Jesús hablaba de Él mismo y hablaba de su muerte en la cruz. En esto, queridos hermanos, es donde se logra que Cristo sea nuestra luz y nuestra vida, que Él esté con nosotros, en nosotros y nosotros con Él y en Él. Y Dios es así, Él propone, Él trae la luz, pero nos toca a nosotros abrir los ojos, darle ese espacio o cerrar los ojos ante esa revelación. Él nos dice: yo soy la verdad, yo soy Dios y vengo a traerles esa vida, esa luz para los diferentes aspectos. Y siempre toca a la puerta, como dice Apocalipsis 3:20. Mira que estoy a la puerta y llamo. Al que oye y me abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. Al que oye, es decir, al que presta atención y después decide dejarle entrar al Señor para que pueda reinar en su vida. Y como ya veíamos, ya con esto vamos cerrando, en este domingo de la alegría, qué importante es esta alegría en el Señor, que realmente sea nuestra luz y nos traiga alegría. De repente la gente, cuando está nublado mucho tiempo, la gente entra en depresión. Dicen que en Londres así hay como un estado de ánimo no tan bueno en general, porque todo el día está nublado y sale el sol así un poquitito y todo el mundo se va ahí a colocarse en el sol. Y entonces van a las plazas o a las calles, a algún lugar donde les dé la luz. Y así también es nuestra alma, necesita de esa luz. Y esa luz nos da alegría. En Sofonías 3, 14 y del 14 al 17, era la primera lectura de ayer, nos dice: grita de alegría, hija de Sión. Aclama, Israel, aclama, pueblo de Dios. Alégrate y regocíjate de todo corazón. El Señor ha retirado las sentencias que pesaban sobre ti. El Señor ha quitado ya esa oscuridad, ha traído luz y ha expulsado a tus enemigos. El Rey de Israel, el Señor, está en medio de ti. Ya no temerás ningún mal. Aquel día se dirá a Jerusalén, el pueblo de Dios: no temas, Sión, que no desfallezcan tus manos, que no se rindan tus manos. El Señor tu Dios está en medio de ti, es un guerrero victorioso. Y esta parte es preciosa, dice el 17: Él salta de alegría a causa de ti. Imagínense lo que es, hermano, que Dios se alegra por nuestra vida. Cuando nosotros amamos, cuando nosotros cumplimos su voluntad, Dios se alegra con nosotros. Dios salta de alegría, dice: salta de alegría a causa de ti. Y eso es lo que Dios quiere, saltar de alegría como nuestro Padre que nos ama. Dice: salta de alegría a causa de ti y te renueva con su amor y lanza por ti gritos de alegría. Dice: salta de alegría, grita de alegría. Eso hace Dios por nosotros y nos dice: como tú en los días de fiesta. Y finalmente, en la carta a los Filipenses, esta alegría que podemos hacerle sentir a Dios, nos dice también a nosotros. Carta a los Filipenses del capítulo 4, versículos del 4 al 7. Alégrense siempre en el Señor. Alégrense siempre en el Señor. Vuelvo a insistir, dice el 5. Alégrense. Que la bondad de ustedes sea conocida por todos los hombres. El Señor está cerca. Que no se angustien por nada.
y en cualquier circunstancia recurran a la oración y a la súplica, acompañadas de acción de gracias. Eucaristía significa acción de gracias en griego. Acompañadas por acción de gracias para presentar sus peticiones a Dios. Entonces, dice, la paz de Dios, que supera todo lo que podemos pensar, tomará bajo su cuidado los corazones y los pensamientos de ustedes en Cristo Jesús. Para eso Él quiere ser luz en nosotros, quiere traernos vida, quiere que seamos felices. Y nos dice, alégrense siempre en el Señor. Vuelvo a insistir, alégrense. No se angustien por nada. Y entonces de esa manera también cumplimos lo que el Señor nos pide, pero lo cumplimos con alegría. Y eso da testimonio de la presencia de Dios. Y una vez que nosotros hacemos eso, como consecuencia, nos dice la paz de Dios, que supera todo lo que podemos pensar, tomará bajo su cuidado los corazones y los pensamientos de ustedes en Cristo Jesús. Así que bueno, vamos a darle gracias a Dios que nos escogió, que nos llamó para estar con Él, recibir de Él todo lo que necesitamos y después salir a predicar, llevar esa luz y esa vida que recibimos a todos los hermanos, a todo el mundo que tan necesitado está de esa luz y de esa vida. Señor, nos ponemos en tu presencia, como ya veníamos haciéndolo, y te pedimos, Señor, que todo lo que nos dijiste se grabe en nuestra mente y nuestro corazón para llevarlo a la práctica. Te pido que envíes más obreros a la viña, porque los trabajadores somos pocos y la cosecha es grande. Nos unimos a tu oración diciendo, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Madre Santa, te damos gracias por llevarnos siempre hacia esa luz y hacia esa vida que es tu Hijo, para que podamos hacer lo que Él nos diga. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Haciendo caso al pedido del Papa, rezamos a San Miguel Arcángel. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla, sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes, y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los demás espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz y la alegría del Señor nos acompañen a todas partes, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Otro lunes más, queridos hermanos, gracias a Dios. Les agradezco a ustedes por invertir su tiempo en encontrarse con el Señor y también por los que ayudan con la difusión. Si ya lo están viendo en YouTube, no olviden de darle me gusta y también de suscribirse al canal. De esa forma YouTube muestra el contenido a más personas. Nos veremos el próximo lunes, Dios mediante y por delante, a la misma hora y por el mismo canal. Buenas noches.